Bueno, pues entonces voy a empezar dándoos la bienvenida a todos, agradeciéndoos vuestra presencia aquí. El micro que tenemos es simbólico porque solamente graba vídeo, no interfiere en el volumen que vais a percibir vosotros de nuestra voz, con lo cual vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Quiero presentaros a Mónica Laguna, diciéndoos en primer lugar de ella que es una gran amiga mía. Es una mujer, desde mi punto de vista, poco común, de tantas como yo conozco, porque he conocido pocas como ella, con tanta capacidad de estudio y de hacer una carrera detrás de otra. Generalmente las que yo conozco han hecho una carrera y han dicho, ya está bien con una carrera, y han hecho desde mi punto de vista muy bien. Pero Mónica, que riza el rizo, hace una y luego hace otra. Tiene tiempo después para dedicarse durante muchos años a ser controladora aérea, cosa que ha dejado voluntariamente ahora, puesto que trabajaba excesivamente, o sea, 2 días a la semana. Y eso le ocupaba demasiado tiempo, pero tiempo de verdad, del que todo el mundo queremos para nuestras cosas y nuestros socios y nuestras actividades, como es la actividad inmobiliaria, en la cual también está haciendo sus pinitos. Es, por tanto, una mujer realmente poco común en este sentido, que lo sepáis. Y una gran amiga, como dije al principio, capaz de venirse desde Granada conduciendo hasta aquí, tomar un pinchito de tortilla con una cervecita y ponerse aquí a decir algo de esta última novela mía. No me digáis que no es de agradecer. Así que esta es Mónica, os la presento, y una vez presentada... Sí, es la presentación de Mónica, que a su vez presentará este libro mío. Pero claro, era tan importante que supierais la excelencia de esta mujer, porque dándoos a conocer esta excelencia, sin querer, estoy hablando muy bien de mi libro como hacía Umbral. Claro, sin más, Mónica, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la exagerada presentación. Pero bueno, lo que sí es verdad es que somos muy buenos amigos y me hace mucha ilusión estar aquí. Me ha encantado la novela, es una de las que más me ha gustado, de las novelas de Tomás. Y pues vamos a hablar un poquito de ella, no sé si han tenido la oportunidad de conocerla. Lo primero que quería decir, hacer una advertencia, y es que yo soy atea convencida. De modo que, bueno, si alguna persona se siente ofendida por eso, pues yo pido disculpas de antemano, porque no solo soy atea, sino que no respeto ninguna religión. Sí respeto a las personas que son creyentes, pero no respeto la fantasía en la que creen. Entonces no os sintáis ofendidos por mí. Me parecía importante hablar de esto porque este libro tiene mucho de esto mismo. Es un libro que todo el mundo debería leer. Y habla de esto, habla de la fantasía, de la religión, con muchísimo humor, como estábamos hablando esta mañana, pero está contando una historia desgarradora dentro del ámbito de la Iglesia. Entonces, bueno, hay muchas personas que se dedican seriamente a hablar del porqué de la fantasía de la religión. Entre ellos pues hay algunos youtubers muy reconocidos, de personas muy serias y muy reputadas, que dan argumentos muy importantes. Este libro no es serio, es un libro de humor, como yo diría casi todos los tuyos, o todos, y que nos manda el mismo mensaje. La cuestión es que las religiones se han aprovechado de un fenómeno humano, que es la necesidad que tenemos todos de reunirnos en torno a un mismo objetivo, un mismo fin. Entonces, aquí estamos reunidos para hablar de esta novela de una manera muy parecida a cómo se reúne una feligresía. Es decir, la religión se aprovecha de fenómenos, de necesidades humanas para hacerlas propias, ¿no? Este ritual de juntarse pues nos ha traído hoy aquí, y yo quería hablar de religión. He hablado de religión todo el tiempo porque este libro es política y religiosamente incorrecto, transgresor, rozando la ilegalidad, en algunos aspectos la desvergoncería, y da mucha rabia, aunque esté contado con tanta ternura y con tanto sentido del humor.
Un niño hace cualquier cosa por recibir cariño. Mi pareja, Pablo Guerrero, me decía que se suele decir que el amor incondicional es el de los padres, pero no es verdad. El amor incondicional es el de los hijos, que por recibir el amor de sus padres van a hacer cualquier cosa, por recibir por recibir cariño, por recibir aprobación. Entonces, los protagonistas de este libro son niños que están asumiendo, admitiendo un sometimiento porque un niño haría cualquier cosa, sobre todo si se les dice desde la superioridad pedagógica o la superioridad del profesor, del padre o del cura. Un niño normaliza cualquier cosa. Entonces, lo que más me llama la atención de esta novela es cómo sus protagonistas han normalizado unas situaciones aberrantes que se han dado, se dan y se darán, como dices en la dedicatoria, todos los días. El protagonista del libro, a través del cual nos habla el autor, tiene el sobrenombre de Cagaíto, Cagaíto de miedo, y a través de él se nos cuenta la historia de unos niños que están siendo abusados sexualmente, aunque ellos lo cuentan con mucho humor. Y a mí lo que más me llamaba la atención es cómo ellos, como los niños, están hablando del abuso con total tranquilidad y luego siguen jugando como cualquier cosa, hacen apuestas a ver quién va a ser el próximo, y yo le preguntaba a Tomás o a Benozal si esto está basado en hechos reales. Está basado en hechos reales, absolutamente basado en hechos reales. Yo fui un niño abusado y por tanto sé muy bien de lo que hablo. En aquella época, otros niños abusados como yo compartíamos ese secreto, pero que era un secreto, como digo, que nos reservábamos frente a los demás. Los demás, que lo que hacían entre ellos era apuestas a ver quién iba a ser el siguiente, puesto que el déspota pederasta de turno no ocultaba nunca su manera de ser delante de los niños. Yo fui ese niño abusado. Naturalmente que ya todo eso está más que olvidado, justificado, iba a decir perdonado, no es perdonado exactamente, porque si bien justifico y perdono desde un punto de vista teórico al salvaje que en un momento determinado agrede a dos niños, en mi caso fue una agresión económica, en el sentido de que el muy cabronazo utilizó a dos víctimas a la vez, seguramente para ahorrar energías. Pues puedo llegar a justificar el comportamiento de esta persona, pero jamás podré justificar ni perdonar el comportamiento de la secta que lo ampara, de la institución que lo protege y que lo alienta. No sé si con esto respondo a si son hechos reales. Sí, son hechos reales. Sí, eso es decir, que igual que ahora lo dices con humor, o bueno, te puedes reír, pues que esos niños haciendo apuestas y hablando de esto como si tal cosa, lo leemos, lo vemos ellos lo ven con liviandad, pero como lectores te divierte y te horroriza al mismo tiempo, ¿no? Hay un montón de contradicciones de la institución que se pueden evidenciar en el libro. Hay muchísimas, se evidencian de muchísimas maneras. Aquí, en este libro también, Abel Ozal juega con nosotros de muchas formas, y una de ellas es haciendo saltos temporales muy curiosos. De repente parece que estamos al comienzo de siglo y después estamos en la actualidad. Y él mismo, el yo lírico, que se llama, el yo lírico es la persona que habla en el libro, y el autor habla a través de ese yo lírico, nos lo explica. Dice, hago saltos temporales porque sí, es una licencia. Sí, una licencia. Yo diría que en vez de saltos son saltitos. Saltitos porque... En Palencia, claro, es que desde Granada, desde Madrid, desde Sevilla, esto se puede ver de otra manera, pero estando aquí en Palencia, los saltos temporales son difíciles. Sin embargo, los saltitos son posibles. Aquí funciona lo del año de la marmota, como que siempre ocurre lo mismo. Y año tras año
es el mismo año anterior. No hay, esta ciudad no progresa en los términos de los que estamos hablando. La religión aquí siempre es la misma. Aquí todo trasciende de la misma manera. Tú caminas por la calle Mayor y de cada... Si os llama la atención esto que os lo voy a decir, pues lo siento, ¿no? Pero de cada 10 personas, 9 que caminan por la Plaza Mayor son de los mismos del año pasado. Quiero decir que siguen viviendo exactamente la religión como se vivía en la Edad Media. Esto es doloroso que me escuche decirlo, pero es así. Yo diría que si yo estuviese en el ayuntamiento pediría fondos Next Generation a Europa para convertir Palencia en un parque temático del siglo XIX. Esto me lo habéis oído decir ya muchas veces, pero es tal cual, tal cual. Me estoy yendo, perdón. No, que va, si es que a mí me cuesta creerlo, porque yo vivo en un entorno de personas que no somos creyentes. Es verdad que mientras haya Semana Santa estamos en el medievo, eso es así. Bueno, pues ven a Palencia una Semana Santa, te vas a enterar. Claro. Claro. Es así. Pues en esta novela no se salva nadie, no se salva ni el Cristo, ni la Virgen, ni la Madre que tal. Ni Aznar, ni el BOE, ni nadie de nadie. O sea, no sé si yo tampoco lo sabía. Me he pasado toda la novela yendo a Google, sí. Porque Abenozal se informa mucho y se documenta mucho cuando escribe. Sí. Entonces, resulta que, no sé si ustedes lo saben, pero la religión está en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Rajoy coló textos religiosos que aparecen aquí extractados literalmente y que dan auténtica vergüenza en un país aconfesional. Sí. En fin. Y lo fui a mirar y efectivamente estaba. Pues lo que comentaba es que creo que todo el mundo debería leer esta novela, primero porque hay mucho de Abenozal en ella. Quien quiera conocerte a fondo te va a encontrar ahí. Después porque a través de los niños, que son seres sabios, se nos acerca unas verdades que vamos olvidando cuando vamos creciendo. Y ellos, que son tan críticos y tan inteligentes, los protagonistas de la novela, Cagaito y sus amigos, nos muestran la verdad de una manera incontestable, muy inteligente. Y después porque estos crímenes siguen sucediendo. Entonces, por mucho que se nos cuente con sentido del humor, es algo que hay que denunciar continuamente. Recuerdo cuando tú dudabas si publicarla o no, y estuvimos hablando y ¿te acuerdas la conversación que tuvimos? Sí. Yo la leí y le dije a Abenozal, le dije, con que haya una sola persona que se sienta apoyada o defendida por este libro, ya cumplirá un buen objetivo. Lo que pasa es que esa manifestación que recuerdo que tú me dijiste, sí, y que por otra parte es muy cristiana, ¿eh? O sea, basta con que un niño se salve y este libro está justificado. Ya. Pues, pero aparte de eso, lo que más me motivó fue el riesgo a posteriori. Es verdad que estuve mucho tiempo pensando que este libro yo no lo iba a publicar hasta no palmar. Suceso que, por otra parte, como está a punto de ocurrir, o sea, me quedan 4 lunas, pues dije, ya para entonces mis herederos, mis hijos, Pura, quien sea, ya lo publicarán si les place. Juanjo, tú también hablé de esto contigo y también te lo dije, no quería haberlo publicado, pero de repente un día, porque no quería afrontar las consecuencias. Y luego lo pensé, joder, pero si me quedan 4 días, son 4 días que tengo para afrontar las consecuencias, precisamente. ¿Y qué consecuencias crees que podría haber? Espero que no tenga ninguna, porque espero que tú y no yo tengas razón, y que en Palencia no ocurra tanto como te estoy diciendo que ocurre. Ya. Entonces, si tú tienes razón, consecuencias ninguna. Pero ¿y si no la tienes? ¿Y si el que tengo razón soy yo y si hay consecuencias? Mira, hay una cristiana allá al fondo que está afirmando con la cabeza. ¿Ves, no? Ahí lo tienes. Claro, estas cosas hay que valorarlas. Pero sí es cierto que entonces dije, pues lo publico. Y que pase lo que tenga que pasar. Ya. Pero de mí podréis decir muchas cosas, menos que me callé. No me callé, no me da la gana callarme. Va siendo hora de que lo digamos. Claro. Que no se me olvide decir algo.
Luego, bueno, a ver si me acuerdo, Eliodoro, a ver si me acuerdo, porque aprovechando que está aquí un exalcalde, lo tengo que decir, pues si no reviento. No, luego para no interrumpir. No, pues tenemos una charla distendida. No, para no romperte el hilo, perdón. No. Dilo por si se te olvida. Claro. Que no, que me lo recuerda Eliodoro, que tiene un memorión de la hostia. Bueno, nosotros hemos estado hablando del número de colegios religiosos concertados, públicos y privados. Es un número, un dato que no se puede conseguir. Eso a mí ya me parece significativo, porque los números de colegios en este país más o menos rondan en torno a 19.000, de los cuales entre 5.000 y 8.000 son privados. Y de los privados la inmensa mayoría son religiosos. Y todavía entonces se sigue... No son religiosos, son católicos, es que es distinto. Claro. Claro. Se sigue lavando el cerebro de los chiquillos todavía. Lo que pasa es que, de verdad, a mí me gusta pensar que estamos en el camino de que esto vaya entrando en razón poco a poco. Esta novela en ese aspecto es provocadora, desvergonzada, hay exorcismos con finales mucho más felices que los del padre Carras, hay orgasmos compartidos en una iglesia. No quiero hacer mucho spoiler, pero es muy divertida porque hay momentos delirantes, que me imagino que el autor utiliza para hacer una crítica, pero que no se alejan para nada de un montón de rituales de los que se echa a mano. El santo y sus milagros, o los santos inexistentes de lo que hemos hablado. Entonces, en esta novela se mezcla mucho más que en otras el yo del autor, y a través de todas estas anécdotas y milagros y cosas divertidas que pasan entre los niños y con sus padres y con los profesores y con los mayores, pues se desvela, como hemos dicho, pues todo el entramado de la Iglesia y todo el entramado de la falsería. Entonces, yo creo que es más importante que vayamos a pinceladas de la propia novela para que a ustedes les dé ganas de leerla, porque yo estoy más bien centrándome en la parte seria o dura o más difícil, pero es muy divertida. O sea, al final la sensación que te queda es de ternura y de buen humor. Entonces, no sé, me gustaría que nos contaras, que nos vendieras tu novela, básicamente, que nos cuentes pues esos momentos que te han parecido más... Yo soy, o podéis creer que soy cualquier cosa excepto vendedor. Yo no he vendido jamás nada, no sé vender. Pero sí os cuento lo que he escrito, porque de eso estoy satisfecho, muy satisfecho, de esta novela, insisto, que he pretendido en todo momento que sea divertida, que esté llena de acontecimientos cachondos. He puesto aquí un pequeño guión para no perderme. Decidí situar la acción de esta novela en Palencia. Es mi novela número 10 y he querido que esté en Palencia situada. Y en el colegio La Salle, porque ahí estudié yo, desde que era chaval. Con la excepción, como os dije, del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo en Madrid, que es donde yo fui abusado, llevado por agustinos. Y que el colegio se llame Nuestra Señora del Buen Consejo, tiene tela, ¿eh? Está como puesto a propósito. Porque al final uno, siendo niño, no sabía... Yo terminé sin saber quién era mi señora y de qué iba el consejo. Y cuidado que le di vueltas a esas dos cosas, ¿no? Siendo chaval, nada, imposible. Y luego en La Salle, desde que era chaval, conocí a un cura, conocí a unos cuantos, claro, que estaban allí, que tuvo un arco de transformación fantástico y pasó de ser un convencido religioso, fanático profeta, pasó a ser a un estafador
sin solución de continuidad. Y ese mismo estafador pasó otra vez a ser una persona que se podía llamar buena persona o que podía pasar en la sociedad como un tipo a tener en cuenta. Ese arco de transformación doble me pareció tan magnífico que podía ser trasladado a la novela. Sin embargo, gente de mi generación que estudió conmigo en La Salle sabrá exactamente a quién me refiero, porque está camuflado en la novela con una leve modificación de su apellido. Del mismo colegio La Salle conocí a un director que en la novela aparece con el nombre de Estranquillao número 1, porque los diferentes directores aparecen con una numeración de estranquillaos, dado que todos ellos acaban todos rotos y se llaman Torroto Estranquillao. Que no tienen precisamente un final feliz en la novela, porque la venganza del escritor generalmente es así, suele tener mano fría y condenar a determinados personajes a muertes truculentas. Pero eso ya va, como digo, en la mano de cada uno de los escritores. Desde luego en la mía es contundente. De esos curas que están reflejados en la novela con todo el cachondeo del que puedo, trasciende el hecho concreto de que sus educandos están constantemente ojo a visor, están en estado de vigilia, están controlando, porque a un niño lo abusan una vez, más es muy difícil. Los niños saben cómo defenderse. Y claro, cuando la tesis de esta novela que surge, os diré ahora el momento en el que surge cuando un día concibo la idea de qué ocurriría si determinado grupo de adolescentes, palentinos, por supuesto, a los adolescentes de Granada no les puede pasar esto, porque viven en Granada, no en Palencia. Si un grupo de adolescentes palentinos, llegado el momento en el que tienen que tomar la decisión o la orientación que les marcan sus progenitores, caen en la cuenta de la realidad y dicen, hostia, nuestros padres están equivocados. O dicho de otra forma, nuestros padres insisten en un error testimonial que viene del medievo. Y entonces ese grupo de adolescentes palentinos dice, pues hasta aquí. Intentaremos por todos los medios que nuestros padres, por cierto, el padre de Cagaíto, que así se llama el personaje, se llama Adán, y el padre y la madre se llama Eva. Adán Vallejo y Eva Domínguez, pero todo el mundo les llama Adán y Eva. Razón por la cual el hijo se llama Caín. Y de Caín, Cainito, los amigos le llaman Nito, excepto los de su contexto histórico, por decirlo de alguna forma, dentro de la diégesis de la novela, que le llaman Cagaíto, porque Cagaíto de Niedo es como le conocieron siendo niño, recién abusado. Entonces os decía que cuando este grupo de adolescentes palentinos es llevado por sus padres de una mentira a la siguiente, de la siguiente a la siguiente, de la siguiente estafa a la siguiente, así sucesivamente, desde que eran niños, que es lo mismo que vienen haciendo los padres palentinos de hoy con sus hijos de hoy. Desde que son niños les hablan de Adán y Eva, y de los Reyes Magos, y de Papá Noel, y de... Bueno, aquí tengo una anécdota que os cuento ahora, aprovechando que no ha venido ninguno de mis hermanos, ninguna de mis hermanas, para que no me pongan a parir luego. Tengo una hermana, a la que quiero mucho, lógicamente, que cuando tenía hijas pequeñas, una de sus hijas pequeñas, que es un encanto, a la que adoro, pero salió especialmente inteligente y curiosa. Y en determinado momento, a los, pongamos, 6 o 7 años, se ve que habló con amigas y descubrió con estupor que los Reyes Magos eran los padres. Ella no se lo podía creer porque ella hasta ese momento pensaba que sus padres la querían muchísimo. Entonces, alguien que te quiere mucho, ¿cómo cojones te va a mentir? Pues le habían mentido. Y parece ser que se presentó delante de su madre a decirle, vamos a ver,
mamá, me acaban de decir que los Reyes Magos son los padres. Y esto me lo contaba mi hermana. Y yo le decía, ¿tú qué le has dicho? Pues, ¿qué le voy a decir? Le tenía que decir la verdad. Y pues, sí, hija, perdona, sí, es verdad, somos nosotros los padres. ¿Y qué ha pasado? Le preguntaba yo. Porque se ha cogido un rebote que para qué. Y ha seguido preguntándome. Yo, ¿qué me dices? Claro, me ha preguntado si Papá Noel también es un fraude. Yo, coño, ¿y tú qué le has dicho? ¿Por qué le voy a decir? Pues, hija, sí. También somos nosotros. Papá Noel, también nosotros. No existe, sí, somos nosotros. ¿Y quieres que ha seguido preguntándome? ¿Y qué te ha preguntado? Y entonces Dios tampoco existe. Y entonces le digo, ¿y tú qué le has dicho? Y dice, joder, ¿qué le voy a decir? Hombre, pues que sí. ¡Ostras! Claro. Y así todos los padres palentinos y madres palentinas todavía hoy. Y los niños no tienen ningún recurso que oponer a lo que sus padres le dicen. Por tanto, creen firmemente en los Reyes Magos, creen firmemente en Papá Noel, en el Pato Donald, en Mickey Mouse, en Mafalda y en Dios. Claro. Pero luego sus padres les rectifican en todo, excepto en una cosa. En Dios. Que no dicen Dios, dicen Dios. Claro. Los niños ahí tienen dos opciones. O cagarse al instante, o renegar. O decir, tengo bastante con que mis padres se llamen Adán y Eva. Se terminó el asunto. Sé que mi madre no ha nacido de ninguna costilla, por supuesto. Sé que es imposible hacer el milagro de los panes y los peces, pero ¿qué es eso de milagro? Sé que todas esas cosas son cuentos chinos, son pequeñas majaderías reunidas en un biblio que es en sí mismo es una tontería, que se llama Biblia. No hay más. Pero es que cuesta mucho romper una tradición. Y la religión, todas, pero en concreto la católica, que es la que a nosotros nos ha hecho sufrir, se basa en la tradición, porque si tradicionalmente toda la sociedad ha estado creyendo en Dios y en la Virgen y en Jesucristo, cuya existencia jamás se ha podido demostrar científicamente, claro, y en el milagro de los panes, de los peces y en la costilla de Adán, si tradicionalmente hay instituciones que están rememorando esto, creyendo no solamente en esto, sino también en los santos, en los 7.000 santos, 7.000 algo, eran 6.999 hace poco, ahora ya son 7.000 algo, los santos canonizados por la Iglesia. Si la sociedad ha asumido que esta secta católica tenga tantísimos dioses y santos y mártires, ha asumido que todos esos santos y mártires den nombre a nuestras calles y a nuestras plazas y a nuestras fiestas patronales. Aquí puedo meter lo que quería decirte yo, tú verás, porque es el momento cojonudo. Pero si hasta alcaldes que nosotros personalmente valoramos se ven obligados a celebrar un santo patrón, ¿qué podemos esperar de instituciones de este calibre que se van a perpetuar durante los años con una secta a la cual además alimentamos todos, incluso los ateos, pagamos de nuestros impuestos los más de 11.000 millones de euros que está recibiendo la Iglesia directamente del gobierno, del Estado? Bueno, pues entonces no podemos esperar nada, que esto se va a perpetuar, se sigue perpetuando. Los niños actuales seguirán creyéndose todo esto porque sus padres se lo dicen, las instituciones lo afirman, y me estoy poniendo demasiado serio, y al final nos queda otra remedia que tirar para adelante, porque esto tiene que ser así, no puede ser de otro modo. Si además eso les conforma socialmente y les ampara a nivel hasta laboral, pues qué mejor, qué mejor. Sin embargo, cuando di en pensar que habría un grupo de adolescentes palentinos que iba a decir a sus padres, oye, papá, mamá, que esto no es así, que estáis creyendo cosas de imposible demostración, solamente con el argumento, solo hay un argumento que mantiene esto, solo uno, solamente hay un argumento que es en sí mismo una absoluta estupidez. Ese argumento se llama... Hay que tragar saliva. Fe. La F requiere un poco de salivilla en la boca, porque si no, no la pronuncias bien. Fe. Y la fe es curioso también porque es una herramienta de los católicos que solo vale para los católicos. Esto es, fe, no, era una compostura teatral. Gracias, Amparo. Gracias.
No conozco a nadie que pueda pronunciar la palabra fe si no has... Bebe, ya la pronuncias bien, bebe un poquito. Yo la he pronunciado suficientemente, ya no la quiero pronunciar más. Te iba a decir que esa fe, lo que es la palabra fe, es muy curioso en los católicos, porque justifican que la fe no la tiene uno porque quiera, no se puede comprar la fe. Ellos te dicen, en ningún sitio la puedes comprar, no se vende en ninguna parte. La fe es un don de Dios. Primero se han inventado a Dios, luego inventan que Dios ofrece dones y que se la da a quien Él elige y quien Él quiere. Por tanto, si tú tienes fe es porque tú, Dios, te ha otorgado la fe. Si yo no la tengo, aquí vienes fantástico. Quiere decir que su Dios no me la ha dado a mí, razón por la cual están autorizados para matarme. Porque eso han hecho los católicos históricamente, pasar por las armas y asesinar a todos aquellos que no compartían su fe. Una guerra tras otra, tras otra, tras otra. Miles y miles y miles de víctimas. Todas las religiones todavía hoy siguen matando en nombre de cada una de su Dios. No os digo nada en qué guerra estamos ahora porque todos la conocéis. Habéis oído hablar de determinado genocidio que está ocurriendo por mano de Israel. ¿Quién maneja Israel? Me ha venido a la mente aquella canción que dice ¡ay, quién maneja mi barca! Bien, canto de puta madre, ¿eh? Pues son los judíos. Los judíos están en una guerra de religión y están exterminando a un pueblo. Porque su Dios se lo pide. Su Dios les dijo que eran el pueblo elegido. Y se lo han creído. Se lo han creído. Históricamente están dando codazos a todo el mundo para encontrar su tierra prometida, que también se lo han creído. Cuando todos sabéis, si no lo sabéis, porque no es tema de esta novela, vamos a dejarlo ahí, podéis buscar las causas de por qué Israel se ha creído con toda esa capacidad y de dónde proviene el nacimiento de la nación de Israel, que proviene de los años 40 y de Inglaterra. Y no os digo más, pues ya estudiaréis si os interesa. Siguiendo con esto, cuando todas las instituciones están manejando el concepto de los santos porque se han plegado a la religión católica, cuando un Estado aconfesional como España sigue plegándose a la religión católica, sigue alimentándola económicamente, dado que el clero, aquellos sacerdotes que son los que manejan la religión, lo que realmente les importa es tener a un pueblo sometido e ignorante, cuanto más ignorante mejor, para seguir viviendo y comiendo de la sopa boba. Sostenemos económicamente, como antes os dije, al clero, a todo el clero. ¿Y de qué manera? Y como contrapartida podríamos pensar, están facilitando la labor del gobierno. No, que va, la están jodiendo siempre que pueden. Es asombroso, pero así es. ¿Y los fondos que reciben dónde van? A Vaticano. A Vaticano. Aquí no devuelve ninguno. ¿Y si unos niños de repente dicen, oye, esto es un cachondeo? ¿Y si esos niños adolescentes, vamos a poner 14 años, que son los que tienen en la novela, son apasionados por una cosa que se llama magia? Les encanta la magia, porque para eso son niños. Y para ellos es mágico que en una ciudad como Palencia, en un convento como el de las Claras, haya un Cristo al que le crecen las uñas y el pelo. Un chaval adolescente, 14 años, que sabe que todo esto es un cuento chino, pero dice, joder, qué magia. Es una magia realmente barata. Santiago Amón, nuestro querido Santiago Amón, decía que los milagros tienen que ser, por definición, estúpidos y que no valgan para nada. Y dice, pues mira, que a un Cristo le crezcan el pelo y las uñas, no puede ser más bobo y desde luego no vale para nada. Y estos adolescentes deciden, porque les va mucho la magia, aumentar ese milagro que ya de por sí es importante y serio y hacerle más grande. ¿Cómo lo hacen más grande y aumentan el milagro? Esto no es hacer spoiler, están dando el spoiler, por tanto. Y el final que es lo bueno, no voy a decir nada. Así que, ¿cómo lo hacen más importante? Uno de ellos, que se llama Agustín Indréculo, que es el mago, realmente el mago, porque al fin y al cabo Cagadito es un ayudante del mago. Hace posible los milagros que se le ocurren a Agustín Indréculo. Agustín Indréculo consigue que a la vista de las monjitas de clausura, el Cristo yacente al que le crecen las uñas y el pelo, y al que las monjitas asean con todo su amor, voy a poner aquí la palabra amor, aunque las monjitas ignoran lo que significa la palabra amor, porque ellas hablan del amor de Dios, que es dentro de los amores el más estúpido que puede haber. Pues consigue que ese Cristo de las monjitas de las Claras, a una de ellas,
que muere al instante de un infarto, la guiñe un ojo. Del susto, palmó. ¡Tocatón! ¿No? Y a la siguiente que va por allí, no palmó porque la pilló un poco así, pero la dejó medio tocada. Y a la siguiente, total, que se comenta y se corre la voz que el Cristo de las Claras está guiñando un ojo. No volvió a repetirlo porque la magia de Agustín dura lo que dura y tampoco podía exponerse más. Y cuando Cagaíto cree que Agustín Indréculo ya no va a seguir haciendo magia, se entera de que tiene ya en marcha un truco que va a poner a Palencia en el mapa de la cristiandad, que la va a poner en el foco de las peregrinaciones mundiales. Ríete tú de los demás lugares, ¿no? O sea, ni Fátima, no, va a ser Palencia. Porque el truco que ha ideado Agustín y para el cual pide la ayuda de Cagaíto, ya sabéis que los magos necesitan también siempre a alguien que, en fin, ¿no? El Cagaíto lo único que tiene que hacer es que cuando aparezca el truco este que ahora os cuento, Cagaíto tiene que gritar: ¡Es el ángel, es el ángel! Cosa que hizo a la perfección. Y el truco era que efectivamente consiguió hacer volar al arcángel San Gabriel. Dentro de las Claras también, porque en las Claras es donde pasa todo. Las Claras es conveniente no ir mucho porque te puedes encontrar cualquier día un milagro. Y empezó a volar alrededor de las Claras en el ámbito de la iglesia, de tal manera que la gente, al principio cuando se grita es el ángel, pues es muy difícil soportar eso. Y las pocas personas que estaban allí salieron de la iglesia, pero a toda hostia, ¿no? O sea, como un ángel, ¿no? Es muy difícil soportar que se te aparezca un ángel. Y el ángel San Gabriel, que es el anunciador, o sea, venía a anunciar. Vais entendiendo el título de la novela. El ángel del Señor anunció a la Yesi. Hay un pasaje que dice: el ángel del Señor anunció a María, al cual en toda la educación religiosa católica jamás se le han puesto un pero, ninguno de los escuchantes, nunca. Tú has escuchado: el ángel del Señor anunció a María, y además como quien te lo dice, y sobre todo si te lo dice en la iglesia, le pone tonito del tipo: y el ángel del Señor anunció a María. Claro, un chaval lo único que puede hacer ante eso pues es temblar, ¿no? Y sobre todo cuando ya estaba anunciada. Esto es, si ya le han anunciado a María, si ya quedó preñada mediante el Espíritu Santo, y de ahí nació Jesús. Entonces, ¿a qué viene otra vez el ángel del Señor? A las Claras. En ese momento se fracciona la iglesia local y hay quien decide apoyar al ángel y quien es renuente, como digo, porque ya, lo tradicional es lo que ya existe, no me vengas con una cosa nueva, salvo que fundemos una nueva religión. Pues mira que no se vienen fundando religiones cristianas desde que Lutero empezó a decir que por ahí no vamos bien. Bueno, pues aquí podían hacer una nueva. Lo cierto es que no. Que la secta que de repente decide utilizar esto porque ve la cantidad de dinero que empieza a florecer alrededor, montan un tinglado del cual ya no voy a hablar, porque ahí sí que haría spoiler, pero es suficiente como para que yo, creedme, haya disfrutado muchísimo escribiéndolo. Que me haya reído yo solo, porque a veces cuando escribes, escribe la mano de Dios por ti, ¿no? Y entonces dices, pues mira qué bien, qué cosas escribe. Y sé que ahí consta también que los lectores, los primeros, los pocos que todavía lo han leído, han tropezado ahí para decir qué bien nos lo hemos pasado en este pasaje. Tú lo has definido diciéndome una palabra que no quiero repetir, pero que se asemeja mucho a eso, ¿no? Solo os diré que di en imaginar, bueno, yo creo que no destapo aquí a nadie nada si digo las peculiaridades y las cualidades que adornan a cualquier orgasmo femenino. Pero entonces yo di en imaginar un orgasmo femenino colectivo. Esto es, varias mujeres que concitan el orgasmo a la vez y en el mismo momento, un poco al hilo de cómo las gemelas dicen que llegan, o las amigas incluso,
que si conviven llegan a coordinar el momento de la regla. O sea, yo tengo leído que por circunstancias las que sean, pues las reglas las llegan a tener el mismo día y casi a la misma hora, ¿no? Bueno, pues di en imaginar cómo puede ser un orgasmo que las mujeres concitan en el mismo momento. Y si no son 2 mujeres, sino que son 40 mujeres a la vez en los bancos de las claras teniendo un orgasmo simultáneo, porque claro, se lo produce ¿quién? El arcángel San Miguel. Venga a dar vueltas encima de ellas. Eso las deja completamente fuera de juego, alucinadas, ¿no? Solo imaginar ese momento, a ateos como yo, nos hace reír de la emoción, nos embarga la emoción, ¿no? Porque puede tener la misma base científica esto que estoy contando que cualquiera de las verdades, entre comillas, que soporta un católico. No hay ni una sola verdad que soporte un católico que tenga el mínimo atisbo de lucidez científica. Ni una. Excepto la fe. Que de por sí no puede ser más chorra, vamos. Sobre todo cuando un cristiano, un católico, se justifica a sí mismo con la fe y justifica el crimen que va a hacer a continuación. Porque aquellos curas pederastas que yo sufrí, se justificaban a sí mismo con la fe. Os diré como anécdota, y luego termino diciendo unas cosas de esta, os diré como anécdota, insisto, que aquel cura era profesor de religión y a la vez era profesor de educación física. Y mantenía ambas cosas simultáneamente. Lo tenía fácil. ¿Era real ese? Os diré que, sí, la anécdota es real, quiero decir que esto lo he sufrido yo en mis carnes. Y tardé 20 años en poder asumirlo y contarlo. Y 40 años en poder ponerlo en blanco sobre negro. Es muy difícil controlar esto. Muy difícil. Sobre todo cuando yo tengo unos padres católicos. Tuve unos padres católicos. Tuve un padre de adoración nocturna, coetáneo de San Manuel González, que como sabéis fue obispo de Palencia, Manuel González. Le conocimos nosotros, Heliodoro. Y resulta que le hicieron santo, porque se dedicó a elogiar y a alabar la Eucaristía. Y tiene un libro que se llama El Eucaristizador de la Eucaristía, buen eucaristizador será, o algo parecido. No es exactamente así, pero algo parecido dice el título del libro. Que es la misma conferencia que dio hace muy poco aquí otra palentina, doctora en teología, y la trajeron a la catedral con motivo de las edades del hombre para que diera esa conferencia. Y también lo menciono aquí, y doy las fuentes, para distinguir entre las cosas que yo imagino y las que son verdad. Heliodoro, si te estoy produciendo dolor de cabeza, me lo dices, porque te veo con la mano ahí, que no sé si estás diciendo la madre que lo parió o con las cosas que tenía que hacer yo que esté aquí. Madre mía. Bueno. Cuando pienso, pues me jodes. Sí. Bueno, el caso es que quiero deciros con esto que voy a leer todo muy, muy deprisa. Voy a leerlo. Cuando hablo de la novela, sin hacer spoiler, como por ejemplo el de un conocido cura del Colegio La Salle que pasó de un lado al otro de la estafa religiosa, llegando a la más alta cumbre del verdadero amor, ¿cuál es? Una suite nupcial en Benidorm. O el caso de ese director de la fábrica de armas, cacique y machista donde los haya, despechado por una buena mujer coleccionista de reliquias de santos. O el milagro que tuvo en vilo la ciudadanía religiosa de todo Occidente originado en las Claras y en el que participó Cagaíto de la Limón con Agustín Indréculo, que ya os he contado. O la tremenda inundación que anegó por completo Palencia cuando aquí trajeron a la Virgen de León para sacarla en procesión y que así terminara con la sequía. Joder, que sí te la terminó. Ahí hay una foto que hizo Antonio de esa sequía, donde está todo Palencia inundado. Bueno, sí, hablo de cómo el follón que se montan en las Claras, cuando llega el arcángel,
que es muy parecida a la convocatoria pública de candidatos y candidatas que hace para Gran Hermano, ¿no? O el caso del despacho encantado de la biblioteca pública, cerrado pero abierto, o lo sucedido al ínclito obispo de Palencia en la habitación de un céntrico hotel de la ciudad donde le forraron a hostias, o la venganza de una madre viuda que después de darle matarile a un sinvergüenza lo celebró con un par de churros de jardinillos, o como el Cristo de las Claras, ya dije que en las Claras pasa de todo, después de 600 años creciéndole el pelo y las uñas, como ya os dije, completó la tríada de los milagros guiñando un ojo. De forma que, con todo esto y bastantes cosas más, algunas de las cuales no cito aquí, aunque me parecen especialmente simpáticas y cachondas, porque es así, desvelarían el final que quiero ocultar, conforman El ángel del Señor anunció a la Yesi, que título que no os voy a explicar, porque entonces ahí sí haría spoilers. Pero sabed. No, ya está. Pues lo dejamos aquí y gracias por haber venido.